escuche bien? Adelante. Muchas gracias, Emilio, por la presentación y muchas gracias por la invitación a este seminario. Es un placer estar presentando con gente tan potente como la que tienes como ponentes. Así que, bueno, un placer. Déjame compartir pantalla, a ver si me aclaro con la aplicación esta. Vale. ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. Adelante. De acuerdo, bueno, ya me has presentado, ya me conocéis, como ha dicho Emilio, estoy trabajando en Amazon, un poco más concretamente como investigador en el departamento de Text to Speech de Alexa, donde lo que hacemos es darle la voz al dispositivo. Y bueno, hoy os vengo a hablar un poco de asistentes, asistentes virtuales. Esta es un poco mi visión, no es para nada exhaustiva, pero bueno, un poco pues por discutir el tema. En primer lugar, me gustaría empezar dándoos una definición de qué es un asistente virtual. La primera de ellas, que no me acaba de gustar mucho, pero es la de Wikipedia, donde dice que un asistente personal inteligente es un agente de software que puede realizar tareas u ofrecer servicios a un individuo. Estas tareas o servicios están basadas en datos de entrada de usuario, reconocimiento de ubicación y la habilidad de acceder a la información de una variedad de recursos en línea. Y la segunda la he cogido del libro de Nielsen, The Quest for Artificial Intelligence. Quizás es la revisión histórica de la inteligencia artificial más potente que hay hoy en día, este libro. Y dice que Nielsen define los asistentes inteligentes como disembodied agents that help people in ways that do not require mobility, o en español, agentes virtuales o agentes sin cuerpo, destinados a ayudar a la gente de manera que no requieran moverse, ¿no? Estas son unas definiciones que he encontrado que me han parecido curiosas, pero me parece que con el tiempo vamos a llegar a una definición un poco más formal de esto, ¿no? Es lo que nos viene en el futuro. Entonces me gustaría empezar dando una pequeña revisión al pasado. Como os he dicho antes, esto no es para nada exhaustivo, simplemente aquí he escogido los eventos que me han parecido más interesantes y más curiosos. En primer lugar, tenemos en 1922 apareció un dispositivo, un juguete, que se llamaba Radio Rex, es el juguete ese que tenéis aquí a la derecha, que era posiblemente el primer juguete activado por voz. Disponía de un oscilador armónico mecánico que al decir la palabra Rex, que es el nombre del perro, pues activaba un actuador electromagnético, un muelle básicamente electromagnético, que hacía salir al perro de la casita. Como veis, esto no tiene electrónica, simplemente, como veis, tiene aquí fuera una pieza, esto es el oscilador armónico, que lo único que hace es que cuando se pronuncia esta palabra Rex o cualquier palabra que suene similar a Rex, que acabe en X, pues este oscilador vibra, desconecta el interruptor y desconecta un electroimán que está aguantando un muelle y hace que salga el perro disparado, ¿no? Este es quizá el principio del control por voz humano y por eso lo escogí como ejemplo para aquí. Luego tenemos Elisa. Elisa fue quizá uno de los primeros chatbots, o el primer chatbot presentado por el MIT en 1966. Y no era inteligente, sino que estaba diseñado de forma casi ingeniosa para ser capaz de coger las preguntas que se le hacían en un ordenador como entrada y transformarlas de forma que parecía que te estuviera dando una respuesta, ¿no? Usaba reconocimiento de patrones y sustitución de patrones, ¿no? Ahí abajo tenéis una foto en la que podéis ver la interfaz del programa. Luego, si nos movemos 10 años hacia el futuro, en Carnegie Mellon University
en 1976, se presenta un sistema de reconocimiento del habla, ahora más potente, de más de 1000 palabras de vocabulario, que es capaz de, pues, transcribir el habla que tiene como entrada, ¿no? Este sistema hace uso de un grafo de fonemas, que es lo que tenéis en la figura 3, y cada grafo de fonemas tiene su representación espectral, es decir, la forma de funcionar simplificada de este sistema era cuando el usuario hablaba y le decía una frase, como entrada, se comparaba el espectrograma de esa frase con los espectrogramas esperados de cada uno de los fonemas y se extraían entonces los fonemas. Y luego estas secuencias fonéticas se transformaban en palabras, en frases, mediante este tipo de grafos de casuísticas de combinación de fonemas. Todavía este sistema estaba muy en pañales, requería un periodo de adaptación para generalizar a nuevos hablantes y necesitaba, para que os hagáis la idea, alrededor de 1 minuto para procesar 1 segundo de habla. Hoy en día, ni por asomo se tarda tanto en un sistema de reconocimiento del habla para procesar las entradas. Ya supongo que mucha gente tiene dispositivos, agentes virtuales, sin ir más lejos, no sé, Siri, por ejemplo, en el móvil, cuando le haces una pregunta o le dices cualquier cosa, la procesa casi en tiempo real. Entonces, está avanzando mucho. En el 78 salió, gracias a, en la empresa Texas Instrument, el primer juguete capaz de sintetizar voz humana, que es el Speak and Spell, que es este que veis en la figura 4 a la derecha. Este juguete estaba diseñado para ayudar a los niños a aprender a hablar y a escribir. Tenía una serie de como ejercicios y tal, en los que tenías que aprender a deletrear y tal. Luego había otro también que era para enseñar a los niños a matemáticas básicas, sumas, restas, multiplicaciones, etc. Y es relevante porque es uno de los primeros ejemplos de habla sintética que tenemos. Hay algunos sistemas anteriores a este, pero este es el primero comercial que sale al mercado. Y bueno, es quizá uno de los referentes para los sistemas de síntesis de habla de la actualidad. Luego, en 1986 IBM lanzó Tangora. Tangora era un sistema de reconocimiento del habla implementado en máquinas de escribir para transcripción, y en este caso reconocía 20.000 palabras, requería de un periodo de entrenamiento para cada usuario, etc. Este ejemplo es muy importante porque también sentó un poco las bases de los sistemas de reconocimiento de habla actuales, ya que fue el primero en usar técnicas estadísticas para ajustar este tipo de sistema. En este caso, modelos ocultos de Markov. Y por último, ya no me he querido extender más. A partir de 1990 pues salen una serie de sistemas ya dedicados al público general para este tipo de uso, ¿no? Para reconocimiento del habla, por ejemplo. Ahí tenéis 2 ejemplos, el software de IBM y el software de Dragon Systems, que era software que se podía instalar en los PCs de la época y funcionaba, lo podía usar la gente, el público general. Dragon Systems, de hecho, si no me equivoco, todavía está en marcha y tienen su sistema de reconocimiento del habla. También en los 90 salió, curiosamente, los primeros PDA o Personal Digital Assistants, que eran como los antecesores de los smartphones, podríamos decir. Las agendas digitales de aquella época. Bueno, el presente no me voy a extender, ya lo conocemos. Tenemos muchos sistemas muchos asistentes virtuales. Ahí os he puesto unos ejemplos de los más clásicos: Amazon Echo, Siri, el asistente de Google, el asistente de Samsung, creo que se llama Sam, y Cortana.
Todos estos sistemas funcionan hoy en día con inteligencia artificial, con sistemas de inteligencia artificial, y un poco por entrar más en detalle, aquí tenéis un diagrama que os resume los sistemas lo que ocurre detrás de este tipo de asistentes. Es decir, normalmente estos asistentes tienen lo que se llama una wake word o una palabra clave que sirve para activarlos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Siri, pues es Oye Siri o Hey Siri en inglés. Entonces, aquí lo que hay es un modelo estadístico que lo que hace es detectar cuando se ha dicho esa palabra para pasarle la frase que tiene que reconocer al siguiente sistema, que es el sistema de Automatic Speech Recognition. Un sistema de Automatic Speech Recognition o reconocimiento del habla automático, lo que hace es muy simple. Tiene como entrada un audio, una grabación de audio, un clip, y genera la secuencia de texto, o transcribe el texto que la persona ha dicho. Este texto es lo que usa el siguiente modelo, que es el modelo de Natural Language Understanding, que básicamente lo que hace es tratar de entender qué es lo que ha dicho el usuario para saber cómo actuar, para saber qué es lo que está pidiendo. En términos un poco más técnicos, lo que extrae o el objetivo de este sistema es determinar cuál es el intent o la intención del usuario. Luego pasamos aquí faltaría una pata que no he pintado en el gráfico, que sería una secuencia de actuadores. Por ejemplo, si se le dice a Google, al asistente de Google, que ponga música, pues aquí habría un actuador que conectaría con el sistema de música, cualquier sistema con el que sea compatible, y pondría la música a sonar, ¿no? Luego viene la parte un poco más cercana a donde yo trabajo, que es el Dialogue Management, para empezar, que es el sistema que genera el texto de respuesta, y por último el text-to-speech. Text-to-speech es mi especialidad, y este tipo de sistemas lo que hacen es, a partir de un texto, generan el habla, generan una secuencia de audio que podemos reproducir o que se reproduce en el dispositivo. Estos sistemas constan de dos modelos. Uno de ellos es un modelo, aunque suene redundante, el modelo text-to-speech, que es esencialmente un modelito que, dado un texto de entrada con sus fonemas, es capaz de tener como salida un espectrograma, que es una representación frecuencial de la señal de audio que se va a generar. Y luego hay otro modelo encima que se llama vocoder, y sencillamente es un sintetizador de voz. Es el modelo que es responsable de pasar esa representación frecuencial al dominio del tiempo, y es lo que nos permite al fin de cuentas escuchar la respuesta de los asistentes. Sin entretenerme más, me gustaría hablar un poco del futuro, de lo que se nos viene, o dar una pequeña pincelada al menos. En los sistemas que os he hablado, en los sistemas del gráfico anterior, el factor común es el deep learning. Es decir, todos los bloques que hemos visto en este gráfico de la slide anterior, todos ellos tienen componentes de deep learning en todos los asistentes que hay en el mercado. Y no solamente el deep learning ha sido capaz de revolucionar el campo de los asistentes virtuales, sino muchos más campos. Aquí abajo tenéis un pequeño gráfico en el que lo que os muestro es el número de publicaciones de deep learning año tras año en los últimos 10 años. Este gráfico es del AI Index Report, que es un reporte de inteligencia artificial que se publica todos los años. Y como veis, pues el dato más destacable es que en los últimos 5 años el número de publicaciones totales de Deep Learning se ha multiplicado por 6. Como veis, es sorprendente, y vamos, estamos
diría que estamos en auge. Ahí abajo, en la línea de tiempo, os he puesto un poco los que para mí son los eventos quizá más importantes de la última década en el campo de Deep Learning. Tenemos en 2012 AlexNet, es una red neuronal que demostró, con la que se demostró que se podía usar el Deep Learning para cosas muy potentes, como reconocimiento de imágenes a gran escala. En 2015 salió la librería TensorFlow, que de alguna forma también democratizó un poco este campo, permitiendo o facilitando a los desarrolladores usar este tipo de tecnología. Tenemos, AlphaGo, supongo que muchos de los asistentes lo conoceréis, los Transformers, que es un tipo de arquitectura de redes neuronales también muy, muy potente. Luego en 2018, aquí he barrido un poco para casa, tenemos Tacotron 2, que es quizá la piedra angular de la síntesis de voz moderna. Es un modelo que lo presentó Google y funciona muy bien para este tipo de tareas. Un poco antes de esto también se presentó otro modelo que es muy, muy importante en este campo, que se llama WaveNet, que va por la misma línea. Luego en 2020 hemos tenido un acontecimiento muy importante, que es la presentación por parte de la empresa OpenAI de GPT-3. Y aquí me voy a pausar y voy a hablar un poco de este tipo de modelo. GPT-3 es un modelo, lo que se conoce en nuestro campo como un modelo de lenguaje. Su tarea es muy simple y a la vez muy complicada. Es decir, simplemente este modelo trata de aprender la distribución de probabilidad de un lenguaje. Es decir, normalmente este tipo de modelos lo que hace es se le presentan muchísimos datos en formato texto y se le hace aprender cuáles son las relaciones entre palabras y cuál es la probabilidad de cada una de las frases, de forma que aprenda una distribución de probabilidad global de todo un lenguaje o de varios idiomas, del habla básicamente, del habla escrita. Este modelo ha sido entrenado prácticamente con una muy gran parte de Internet, que es un conjunto de datos que se llama Common Crawl, que está disponible gratuitamente en Internet. Y lo sorprendente de este modelo es que es capaz de generar texto de alta calidad. Es decir, si tenemos un modelo que es capaz de aprender la distribución de probabilidad del lenguaje, podemos, a partir de una frase de entrada, continuar escribiendo lo que seguiría de esa frase y las frases que seguirían de esa frase, simplemente explorando el modelo, simplemente aplicando un heurístico de búsqueda de cuáles son las palabras siguientes más probables y así ir generando texto. Este modelo es un modelo muy grande, tiene 175.000 millones de parámetros. Esto es una barbaridad para los modelos que solemos entrenar. Y algunas de las aplicaciones futuras que yo le veo a este tipo de modelos es el usarlos como asistencia en la redacción de artículos, por ejemplo en un periódico, en un diario, o en un blog, o lo que sea, cualquier medio. Mejora de los chatbots existentes por medio de moderar la salida de este tipo de modelos. Podemos usar estos modelos también para ayudar a los programadores a pensar menos y programar más rápido. Y en este caso tenemos ya la aplicación en 2021 por parte de Microsoft, GitHub Copilot, básicamente esto. Podemos mejorar teclados predictivos o podemos incluso usarlo para mejorar la comunicación escrita de personas con, por ejemplo, discapacidad motora. Hay software que está disponible para el público general ahora mismo, que simplemente con el movimiento de los ojos eres capaz de escribir texto en un teclado, letra a letra. En este caso podríamos mejorar eso, a lo mejor escribiendo palabra a palabra o incluso frase a frase gracias a este tipo de sistemas. Por último, rebajando un poco el rigor científico,
si me lo permitís. Luego aterrizaremos un poco las conclusiones. Me gustaría especular un poco con respecto a lo que posiblemente se nos viene en los próximos años relacionado con este modelo GPT-3 y compañía. Se estima que el cerebro humano tiene alrededor de 10 elevado a 14 sinapsis. Estos son 100 billones de conexiones entre neuronas. Billones no americanos, o sea, 10 elevado a 14. GPT-3, como os he dicho, tiene 175.000 millones de parámetros. Se estima que el coste de entrenar este modelo por parte de la empresa OpenAI costó alrededor de 4,6 millones de euros, alrededor de 5 millones de euros. Y ahora la pregunta que yo planteo es, ¿cuánto costaría entrenar un hipotético GPT-4, un modelo más potente que GPT-3, con tantos parámetros como número de sinapsis hay en el cerebro, ¿no? O sea, con 10 elevado a 14 o 100 billones de parámetros. Y dejadme pausar aquí un segundo. Esta estimación tiene dos asunciones. La primera de ellas es el paper que os he puesto en la asunción 1, que es en el que se presenta que la eficiencia de los modelos de Deep Learning se dobla cada 16 meses. Y la segunda asunción dice que, asumimos que los requerimientos computacionales de entrenar los modelos de Deep Learning escalan linealmente con respecto al número de parámetros. Bajo estas asunciones, en 2020, entrenar este modelo costaría 2.600 millones de dólares. Para que os hagáis la idea, esto es más o menos la mitad del beneficio que tuvo el Banco Santander en España durante 2020. En 2024, este coste bajaría a 325 millones de dólares. En 2028, este coste bajaría a 40 millones de dólares. Y en 2032, el coste de entrenar este modelo sería el mismo que entrenar el GPT-3 que se ha entrenado estos últimos años. Como veis, estamos cerca de una revolución bastante grande y va a ser interesante ver qué es lo que nos depara el futuro en este campo. Hacer un disclaimer, por si hay alguien que sepa un poco de neurociencia y se haya echado las manos a la cabeza. Las redes neuronales artificiales no tienen nada que ver con el funcionamiento del cerebro. Seguramente si se quiere de alguna forma emular el funcionamiento del cerebro humano se necesitan muchos más parámetros que simplemente igualar el número de sinapsis del cerebro. O sea que es una máquina mucho más compleja que nuestras redes neuronales, ¿no? Y por último agradecer este ejemplo lo he sacado del vídeo que tenéis bajo de Lex Fridman, es un ex investigador del MIT que tuvo la idea de hacer este tipo de estimación. Y bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes. Creo que pasamos al turno de preguntas. Muchas gracias, Iván, y muchas gracias también por la charla tan concisa y tan precisa. Te comento, hay una pregunta en el chat que es más o menos a nivel técnica, pero yo creo que esconde temas de privacidad detrás, que es cómo detecta el asistente cuando dices la palabra clave. Si está constantemente trabajando en procesar todo el audio del ambiente o cómo lo hace. Es una buena pregunta. Claro, aquí surge el tema de que los asistentes virtuales para detectar una palabra clave tienen que procesar muchísimo audio y eso es un hecho. Se usan normalmente modelos de Deep Learning para esto. Concretamente, modelos que se llaman Keyword Spotting o detección de keywords, modelos de detección de keywords. Y lo que se trata de hacer es hacer que esos modelos sean lo más ligeros posibles, porque o bien tienen que procesar muchísimo audio, entonces se puede bajar la calidad del audio para procesar en la nube, o bien se pueden procesar en el dispositivo si los modelos son pequeños. Pero ahí hay distintas opciones por las que uno se podría decantar al diseñar estos asistentes. Muy bien, la segunda ya es personal mía. Sí. Siempre en la comunicación humano-humano hay un papel muy interesante, muy importante, que es la emoción. O sea, no es lo mismo que yo te insulte
cuando salimos por ahí y después de cenar, digo, "Oh, qué majo eres, Iván", que no directamente te insulte ahora y te diga, pues menudo churro de presentación has hecho. Evidentemente, las dos cosas son cosas que me estoy inventando porque nunca nos hemos dado en esas dos situaciones. Entonces, el tema está en el tema de la emoción. ¿Tú cómo lo ves? ¿Estos sistemas se dan, llegará algún momento en el cual, digamos, ellos podrán modular su emoción en relación con quien están hablando? De hecho, sí, sí, claro. Aquí lo único es que necesitamos unos años para que estos sistemas se pongan en producción y los veamos en los dispositivos comerciales, ¿no? Pero si nos remontamos a la investigación, ya hay muchos trabajos publicados en cómo modular emociones a la hora de sintetizar el habla. Es decir, hay distintos estudios que proponen métodos para condicionar los modelos de text-to-speech, los modelos de síntesis del habla, para cambiar, por ejemplo, la prosodia, que es uno de los factores más importantes en la representación de emociones mediante habla, pues el ritmo de la voz, la entonación de la voz, el cómo de alto se habla. O sea, hay muchísimas métricas relacionadas, o cuánto de rápido se habla. Todo esto se puede modelar perfectamente. Simplemente se necesita recolectar una serie de datos y entrenar modelos para que sean capaces de hablar con emociones distintas, ¿no? Con estilos distintos. Pues nada más, Iván, oye, estupendo. Igual que el resto de ponentes, le he comentado, gracias por tu tiempo, gracias por importarnos un hueco.